Sin duda estamos aquí. Estamos llegando prácticamente al fin de año del año 2020. Y hoy quiero hablar de la palabra de Dios. Quiero tomarme este tiempo para que juntos podamos reflexionar. Una palabra que va dedicada a toda persona, seas hijo o no seas hijo de Dios. Pero la idea que quiero transmitirte hoy es acerca de la lógica o de la ilógica de Dios. Y tú me puedes decir, ¿cómo Dios puede ser ilógico? Sí, Dios se rige bajo sus leyes, bajo sus normas, que Él mismo las estableció. Él es el soberano. Pero hay veces que Dios puede actuar de formas ilógicas. No quiere decir que esté mal. Dios tiene esa complejidad en sí mismo. Y lo lamentable de esto es que hay muchos cristianos, muchos hermanos, que se ponen a debatir y a pelear con ciertas cuestiones que están sucediendo en este tiempo. Y por ahí me genera un cierto dolor al pensar de que desconocen la palabra de Dios. Lamentablemente desconocen la palabra de Dios. Desconocen qué tiempo están viviendo. Y hay muchas personas que pueden estar de acuerdo con lo que yo les voy a decir o les voy a comentar. Y hay otras personas que quizás estén de acuerdo. Sinceramente, en lo más íntimo, no me interesa si están de acuerdo o no están de acuerdo. A mí me interesa de que puedan escudriñar las palabras, la palabra del Señor. Que escudriñen la palabra del Señor y que de ahí puedan emitir sus propias conjeturas. En este tiempo vemos hombres y mujeres marchando acerca de la ley de aborto. Marchas que he visto en tiempos donde se iba a aprobar la legalización del matrimonio igualitario. Y así, cuando surgen los movimientos y cuando surgen las leyes, vemos a muchos cristianos y a muchas iglesias saliendo a las calles. Lejos de decir que eso está mal. Pero a veces estamos haciendo reclamos que van en contra de los propósitos de Dios. ¡Wow!, me dirá usted. Quizás lo que le dije le cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo marchar en contra del aborto? Dirá usted. ¿Cómo marchar en contra del aborto? Es ir en contra de la voluntad de Dios. Quizás sea como una cachetada lo que estoy diciendo para usted. Pero quiero que analicemos juntos, con total objetividad, dejando de lado toda subjetividad y analizar la palabra del Señor con objetividad. Quiero que hablemos acerca de la lógica y de la ilógica del Señor. Como te dije al principio, Dios se maneja de formas lógicas, porque se rige bajo sus propias palabras. Pero hay otras veces que Dios se puede manejar de formas ilógicas. Y claro, Él es el soberano, Él es el Señor, el dueño de todas las cosas. Él a veces puede manejarse de formas ilógicas, pero siempre con una intencionalidad, con un propósito, con el deseo de obtener algo. Y ese algo siempre es bueno. Ahora, todo esto que te estoy hablando acerca de la ilógica, si leíste alguna vez Ezequiel, te encontrarás en el capítulo 4, si analizas el capítulo 4, versículo, puedes leer desde el 10 en adelante. Y encuentras aquí al Señor tratando de dejar una enseñanza al pueblo de Israel. Y aparece algo totalmente ilógico, algo totalmente irracional, algo que está fuera de sí. El Señor le dice a Ezequiel que a partir de ahora te voy a parafrasear lo que dice la Escritura. El Señor le dice, a partir de hoy, Ezequiel, vas a comenzar a cocinar tus alimentos en estiércol humano. ¡Wow! En estiércol humano. Tenían que hacer fuego con el estiércol humano, con la materia fecal.
yo le pregunto a usted, ¿hay algo de lógico en eso? ¿Hay algo que va con todo raciocinio correcto y lo estoy haciendo entre comillas? No, el Señor le dice, Ezequiel, a partir de ahora, y para dejar enseñanza a mi pueblo, vas a tener que empezar a hacer tus alimentos, a cocinar tus alimentos, tu carne, tu torta, lo que vas a hacer con estiércol humano. Y ahí se genera todo un escenario donde Ezequiel le ruega prácticamente al Señor. Señor, nunca he comido nada inmundo, le dice en el 15. Y tú lo sabes, el Señor lo sabía. Pero sin embargo, Ezequiel estaba ahí desesperado y le dice, Señor, por favor. Entonces el Señor, en una respuesta compasiva, le dice, está bien, vas a cocinar tus alimentos, pero lo vas a hacer con estiércol de vaca. Estiércol de vaca. Materia fecal de vaca. ¿Hay algo lógico en eso? No existe lo lógico en eso. Parece totalmente irracional, fuera de sí. ¿Qué le pasó al Señor? ¿Se volvió loco? No. Dios a veces es ilógico, pero con un determinado fin. El fin de enseñar, el fin de transmitir, el fin de darle una profecía, pero siempre con el fin de rescatar a la humanidad. Y usted me dirá que eso no le alcanza. Vaya al libro de Oseas. Encontramos a Oseas, donde el mismo Señor le dice, puede leerlo en el capítulo 3. El Señor le dice, ve y cásate con una prostituta. ¡Wow! Dirá usted, pero ¿cómo? No entra en mi cabeza. El Señor le dice a Oseas que vaya y se case con una prostituta, con una mujer infiel. Tenía que casarse, tenía que tener intimidad con una mujer infiel que cobraba. ¿Dónde está lo lógico? No existe lógica, ¿verdad? Pero el Señor hace estas cosas tan llamativas, tan características, siempre con un propósito: poder transmitir un mensaje, enseñar. Obviamente que esto tiene un sentido profético. Y se trataba de Israel. Era una forma representativa, figurativa, de cómo Israel le era infiel al Señor. Vio que a veces el Señor actúa de formas ilógicas. Dios tiene estas cuestiones. Pero no es lo único que le puedo nombrar de la Biblia. No le nombro más por razones de tiempo. Pero el Señor a veces actúa de formas ilógicas. Y yo miro en estos tiempos, miro a las calles y veo miles de cristianos saliendo a las calles. En este tiempo en Argentina, con lo que se está hablando acerca de la legalización del aborto, que déjeme decirle que estoy en total apoyo de que es una mala decisión, de que es algo que Dios está en contra, está absolutamente en contra del aborto. Eso en ningún momento lo voy a negar, porque estaría siendo mentiroso al Señor. El Señor está en contra del aborto. Pero usted, querida hermana, querido hermano, querido amigo, tiene que entender que estamos atravesando los últimos tiempos. Tiene que entender que estamos viviendo los últimos tiempos. Que los tiempos finales serán así. Y es importante que podamos entender que estamos perdiendo el tiempo en atacarnos unos a otros, en atacar a los que no participan de las manifestaciones. Porque déjeme decirle algo. Si usted lee las Escrituras, si nos detenemos a leer las Escrituras,
en un sinnúmero de lugares. Dios es muy claro. Las cosas se van a complicar. Y yo leo la Escritura y veo que el Señor Jesús viene pronto. Y yo amo y deseo que el Señor Jesús venga pronto. Y la misma Escritura dice que la iglesia dice ven y espera y está ansiosa de que el Señor Jesús venga pronto. Es el deseo de la iglesia. Estar listos para cuando el Señor venga. Pero para que el Señor venga tienen que darse una serie de condiciones. Y si usted leyó la Escritura, verá que las condiciones se están dando. Y muchas personas salieron cuando fue la legalización del matrimonio igualitario. Y sabemos que ante la mirada de Dios, el matrimonio igualitario está mal. Sabemos que está mal. Y entendemos. Y aunque muchos se enojen y muchos ataquen y muchos digan que somos homofóbicos, para la concepción divina, para lo establecido por el Señor, el matrimonio igualitario está mal. Pero que yo salga a las calles, que yo haga campañas en contra de eso, no cambia la historia. Porque la historia es que los tiempos deben complicarse. La historia es que los tiempos tienen que volverse difíciles, porque de otra manera nadie se salvará. Tienen que complicarse. La situación necesariamente debe complicarse. Así la humanidad va a acudir al Señor. A veces tenemos que aprender a volcar nuestra oración y que nuestra oración pueda estar alineada a la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que ningún hombre, ninguna mujer se pierda. Esa es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que las iglesias salgan a las calles y hablen su palabra, pero no en sentido de juicio, no en sentido acusador, sino en sentido de oportunidad, en sentido de rescatar. Las iglesias deben salir a las calles, no señalando el pecado como jueces, sino señalando el pecado como rescatadores, con amor, con paciencia, con mansedumbre. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y a veces me duele ver cómo entre mismos cristianos, hermanos, se atacan, se lastiman por corrientes de pensamientos, corrientes ideológicos, por supuestas doctrinas, pero desconocen la Escritura, que en los últimos tiempos necesariamente debe ser como Sodoma y Gomorra, necesariamente tiene que ser como en los tiempos de Noé, para que el Señor Jesús venga, para que la humanidad se acerque a Dios. A veces oramos mal, a veces actuamos mal. Y sé que esta porción de lo que estoy hablando a muchas personas no le va a caer bien, a muchas personas no le va a agradar, inclusive me pueden tildar de blasfemo. Pero yo, en el amor de Cristo, yo le animo a que estudie las Escrituras. Le animo a que lea Ezequiel, le animo a que lea Daniel, Jeremías, Oseas, Joel, Isaías, Apocalipsis, las cartas paulinas, y entenderá que estamos atravesando los últimos tiempos. Y que mi preocupación no tiene que estar en que las leyes no avancen para mal. Porque ese es el problema de los cristianos. Centrarse en que las leyes no avancen para mal. Y no se dan cuenta de que están yendo en contra de la voluntad de Dios.
¡Wow! Si yo le digo eso, usted dirá, ¿qué blasfemia está diciendo este varón? Y nos preguntaremos muchas cosas. Pero déjeme decirle que la voluntad de Dios, porque es necesario que acontezca, es que las leyes vayan para mal. Porque de otra manera no vendría el Señor Jesús. De otra manera no vendría el fin de los tiempos. De otra manera no podríamos llegar a los cielos. La condición del mundo debe empeorar, es necesario que empeore. Pero nuestra mirada como cristianos y como hijos de Dios debe estar en rescatar las almas. Debe estar en perdonar, debe estar en restaurar, debe estar en orar por los enfermos. Debe estar en hablar de la misericordia de Dios. Si yo malgasto mi tiempo y aboco mis fuerzas para que las leyes no cambien, estoy yendo en contra de la voluntad de Dios, que es que el Señor Jesús venga pronto. Que el Señor Jesús venga y rescate las almas. Por eso es necesario que las cosas se empeoren. Porque de otra manera, el hombre y la mujer no tiende a acercarse a Dios. Tiene que venir la enfermedad, tiene que venir la pobreza, tiene que venir las necesidades. Tienen que venir los maltratos. Tiene que venir la desesperación. Y de esta manera rápidamente el hombre y la mujer vuelca su mirada a Dios. Y Dios lo recoge en sus brazos, lo perdona, lo restaura, lo levanta, lo usa. Y luego le da su galardón en los cielos. Es por esto que tenemos que usar el raciocinio, pensar, estudiar las Escrituras y entender cuál es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sea cual sea su condición, sea homosexual, sea un drogadicto, sea un violento, sea un asesino. La buena voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Otra de las cuestiones que creo muy relevante tocarlo para que usted y yo lo podamos analizar. No hace mucho tiempo me encontraba estudiando el libro de Ezequiel y siempre con esa intencionalidad de poder comprender un poco las profecías, las enseñanzas de parte de Dios, y me encontré con el capítulo 29. Se trata de un capítulo que en lo personal me sirvió muchísimo para poder abrir los ojos, para poder entender otra perspectiva que hasta ese momento nunca jamás lo había entendido. Por eso desde este lugar yo quiero animarte a que si eres un hijo de Dios, a que puedas tomarte un tiempo y poder estudiar esta porción de la Escritura. Te invito a que leas todo el libro de Ezequiel, pero para esta ocasión quiero hacer referencia al capítulo 29. Y para esto voy a leer de forma textual. Voy a leer textualmente lo que dice la Escritura para que juntos lo podamos analizar. Dice la Escritura en el capítulo 18: Hijo de hombre, Dios hablándole a Ezequiel, le dice: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a sus ejércitos prestar un arduo servicio contra Tiro. Dice la Escritura. El Señor le estaba diciendo: el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hizo que su ejército prestara un servicio en contra de Tiro. Este es el detalle interesante, lo primero que llamó mi atención. Pero luego, continuando, voy a leer un poco más abajo, después usted lea todo el contexto, pero voy a leer un poco más abajo. En el versículo 19 del capítulo 29 dice la Escritura, y esto es lo que dio chispa en mi mente. Dice la Escritura: por tanto,
Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo, dice el Señor, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín. Y habrá paga, quiero que escuche bien, y habrá paga para su ejército, dice la Escritura, por su trabajo con que sirvió contra ella. Le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Qué palabra tan pero tan reveladora. El mismo Señor diciendo, el rey de Babilonia. Yo quiero que usted entre en contexto, quiero que entre un poco en contexto. Está hablando de Tiro, la nación que siempre hizo guerra contra Israel, que hace guerra contra Israel y que hará guerra contra Israel. Está hablando del reino o el imperio babilónico, en el cual era el rey Nabucodonosor. Fue el imperio que llevó cautivo a Israel, que mató a miles de soldados israelitas, que mató a muchísimas mujeres y niños de Israel, y llevó a muchos los llevó desde Israel hacia Babilonia. Eso es lo que se conoce como deportación. O sea que aquí el Señor estaba hablando de Nabucodonosor, estaba hablando del rey de Babilonia y estaba hablando del imperio babilónico. Lo llamativo aquí que el Señor está hablando de un servicio. Está hablando de un servicio que prestó el ejército de Nabucodonosor en contra de Tiro. Pero lo más llamativo que encuentro en la Escritura, y que usted lo va a encontrar cuando lo lea, es que el Señor, el Dios vivo, le da paga al ejército babilónico por haber prestado ese servicio y le concede, le entrega el reino de Egipto para que todas las riquezas de Egipto pasen a manos del ejército babilónico. Cuando leí esta escritura dije, wow, ¿dónde está lo lógico de Dios? Ahí se enciende la lámpara y llego a esa conclusión de que nosotros pensamos que Dios es lógico, pero hay ciertas cuestiones que son ilógicas y que existen propósitos detrás, propósitos que son más fuertes y que escapan a toda lógica, pero siempre en la buena voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, dice la Escritura. Siempre hay propósitos que son mucho más altos, porque el mismo Dios dijo, mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Entonces, cuando leo esta escritura y digo, Nabucodonosor, el que llevó cautivo a Israel, el que mató a muchas personas, el que los deportó, el que los instruía a que adoren a otros dioses y bla, 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 todo lo que podemos encontrar en los otros escritos, en los otros profetas. Lea Isaías, lea Jeremías. Y el mismo Dios diciendo en otros pasajes, mi siervo Nabucodonosor. Está hablando de un instrumento. Está hablando de que Dios usa a las personas, sean buenas o sean malas. Dios usa a las personas. ¿Y por qué te estoy hablando de todo esto? Porque ahora está en auge y muchos cristianos pelean por esta cuestión. Pelean innecesariamente. Ponen en tela de discusión algo que no tiene sentido, algo que no edifica, algo que no gana las almas, sino que nos aleja, nos separa. Y no podemos ser ese cuerpo fuerte que es en Cristo Jesús. Y entre cristianos no estamos peleando. No estamos peleando por lo que opina uno, por lo que opina otro, por las costumbres de este, por las costumbres de aquellos. El trasfondo, el meollo del asunto es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para dar oportunidades. Y a veces hablamos de los presidentes, de los gobernadores, de los intendentes. Pero el mismo Pablo decía, oren por los que están en eminencia. Y Pablo hablaba de la eminencia. Y el mismo Dios dice, yo soy el que pongo los reyes. El mismo Dios le decía a Nabucodonosor, tú estás donde estás porque yo decidí que estés donde estés. Tú conquistaste Israel porque yo decidí que tú conquistes Israel por causa de la desobediencia de ellos.
Y a veces estamos en eso y surgen esto de las cuestiones si cristianos en el poder o no, y todas estas cuestiones de las legislaciones y las leyes. Hermano querido, déjeme decirle que las leyes no van a mejorar porque usted ore. Déjeme decirle, y puede tildarme de blasfemo inclusive, pero déjeme decirle que las cosas necesariamente deben empeorar porque están dentro de la voluntad de Dios, porque ese es el plan trazado. El plan trazado es que la gente venga rota, destruida, porque esa es la única forma que la gente pueda acercarse al Señor. Y a veces sacamos ese dedo acusador de señalar a la que está por hacer el aborto y la que hizo el aborto. Pero nos olvidamos de esa palabra de misericordia, esa palabra de amor, que Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario decía: Padre, no tengas en cuenta lo que hacen, porque no están sabiendo lo que hacen, no saben lo que hacen. Entonces tenemos que detenernos a pensar que el meollo del asunto es predicación de Jesucristo, como Salvador, como sanador, como restaurador. Y no importa tu condición, económica, social o familiar. Déjame decirte que si estás por tomar la decisión de abortar, lógicamente y con toda seguridad lo digo, a Dios no le agrada. Dios no está de acuerdo. Y lo bueno es que tenemos esa seguridad de que si nos acercamos al Señor, Él se va a ocupar de todos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras adversidades. Y Él nos va a dar el camino. Y esa debe ser nuestra predicación. Querido hermano, querida hermana, no se preocupen por las legislaciones. Preocúpense por predicar a Jesucristo. No se preocupen por contradecir a los hermanos, sino preocúpense por orar por ellos. Eso es lo que Jesucristo nos enseñó. Ese es el mensaje de poder y de autoridad, un mensaje de oportunidades, un mensaje de misericordia y no de prejuicios, un mensaje de vida eterna, un mensaje que dé posibilidades. Por eso yo creo que de aquí en adelante es fundamental que nos detengamos a pensar qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios pretende. Si hablar de cuestiones legislativas, hablar de las autoridades, o centrarnos en los que realmente necesitan, los que están enfermos, los que están deprimidos, los que están destruidos. Centrarnos en aquellos que han perdido a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, aquellos que están en las cárceles. ¿Por quién debemos preocuparnos? ¿Por las legislaciones? Debemos preocuparnos por quién nos lidera. Debemos preocuparnos por aquellos que toman decisiones de forma masiva. No, déjeme decirle que la única forma de recuperar las vidas es predicar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el único que trae paz, como el único que restaura, como el único que limpia, como el único que nos ama, y nos ama con un amor verdadero, legítimo, real, tangible. Por eso, desde este lugar y desde este momento, yo te animo como hermano querido a que aprendamos a amarnos, a tolerarnos, a respetarnos, a darnos fuerza, aliento, en entender que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritu de las tinieblas, contra potestades de las tinieblas. No es contra mi hermano, no es contra las formas de pensamiento. En el amor de Cristo tenemos que ganar las almas. En el amor de Cristo tenemos que salvar vidas. En el amor de Cristo tenemos que aprender a ser uno.